Hola, ¿qué hay? Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra jornada para familias con el tema de por una educación respetuosa con el medio ambiente. Gracias por estar aquí y a las que nos ven, a los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube por streaming. Y bueno, vamos a empezar nuestra pequeña mesa redonda. Tengo aquí a Luis Berraquero, que es coordinador de movilización de Greenpeace en Andalucía. Tengo a Marta Bordón, que es de Juventud por el Clima de Sevilla, y a su compañera Camila Moriano. Así que nada, gracias por asistir, gracias por vernos y esperamos que sea una charla y un encuentro fructífero y que aprendamos muchas cosas y nos concienciemos un poco más para el tema del medio ambiente y cuidar nuestro planeta. Así que, bueno, le doy la palabra a Luis, que va a hacer una pequeña presentación. Gracias. Hola, pues yo quería presentar, cuando me llamaron pensé en qué podía hacer para la FAMPA y pensé en hacer una presentación que hablase no tanto sobre la capacidad que tienen los centros educativos de transformar a la sociedad a largo plazo, porque son centros que están formando a la juventud del futuro, por así decirlo, sino cómo son los centros educativos como laboratorios de transformación ante la crisis climática y la pérdida de biodiversidad. O sea, cómo los centros educativos pueden convertirse en motor de cambio, ¿vale? Entonces, antes de eso, voy a empezar hablando sobre... os voy a dar un poco de bajón, ¿vale? Pero voy a empezar hablando sobre las penúltimas cifras de la crisis climática, ¿vale? En 2018 salió un informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, el IPCC, que decía que tenemos una década para evitar que la temperatura del planeta supere los 1,5 grados. Una década, ¿vale? Eso significa que ya estamos 1 grado por encima de los niveles preindustriales, es decir, nos queda muy poco, ¿no? Y con los objetivos actuales que se están proponiendo los gobiernos y la Unión Europea, superaríamos los 3 grados en 2100. Superar los 3 grados significaría que nuestros ecosistemas se verían modificados y nuestro estilo de vida, tal y como lo entendemos en la actualidad, no podría seguir siendo el mismo. Limitar el calentamiento a 1 supondría una gran diferencia, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Pues que habría que reducir las emisiones como mínimo a la mitad en 2030 y después alcanzar emisiones netas cero en 2050. Por tanto, esto significa que necesitamos transiciones rápidas, ya no valen las transiciones paulatinas, no tenemos tiempo, ¿vale? Y hay que eliminar combustibles fósiles y bueno, voy a remarcar en esto, ¿vale? Lo de las transiciones rápidas, ¿en qué materia? En energía, en alimentos, consumo, edificación, movilidad, ciudades. Y voy a volver a eso más tarde, ¿vale? Eso es lo que dice la Organización Meteorológica Mundial, ¿no? Para estabilizar el cambio climático, las emisiones deben de reducirse de forma sostenida hasta lograr emisiones netas que equivalgan a cero. Cero es cero, ¿vale? No es cero, emisiones netas cero. Y reducir las emisiones globales de CO2 en 2030. Esto significa, esto es un consumo de la electricidad en España, esto está sacado de la red eléctrica, es del 23 de hace unos días, vamos. Y si veis, la franja que está producida por energías renovables no es mucha. De hecho, mirad, aquí la energía solar, que solo se produce durante el día, claro, no ocupa una franja enorme, teniendo en cuenta que España es un país que tiene una gran capacidad de energía solar. Y, sin embargo, la energía nuclear u otras energías, el ciclo combinado, etcétera, siguen ocupando un papel fundamental en nuestro mix eléctrico, ¿vale? Pero es que, además de la energía eléctrica que consumimos, están todas las fuentes de energía que no son energía eléctrica. Nosotros tenemos una dependencia brutal todavía del petróleo, del carbón, del gas natural. Y eso por ahora, o sea, eso son cosas que tenemos que también cambiar. Eso emiten emisiones. Por tanto, si vamos hacia las emisiones netas cero, deberíamos de no solo cambiar la forma en que nos producimos energía, sino también cambiar la forma en la que nosotros nos estamos moviendo, por ejemplo,
para electrificar, por así decirlo, esa dependencia de los combustibles fósiles. Esto significa, hablando en términos de 10 años, que tenemos que cambiar muchas cosas en 10 años. Yo he mirado, creo, igual estoy patinando, pero el sistema de escolarización básica, por ahora, en el Estado español, desde que entras en primaria hasta que sales, dura 10 años. ¿Vale? O sea, que las personas, los chavales que están entrando, las chavalas que están entrando ahora, iniciando su ciclo, deberían de ver estas transformaciones durante su etapa escolar. ¿Vale? Lo he traído aquí un poco porque seamos conscientes de qué es lo que necesitamos. ¿Vale? Entonces, aquí os lanzo ahora la pregunta. ¿Pueden convertirse los centros educativos en laboratorios de transformación social y ambiental? ¿No? En laboratorios realmente que sean laboratorios que producen cambios, no que vayan a instruir o concienciar a la sociedad del futuro, sino que produzcan cambios ahora, en la actualidad, ¿no? Y yo creo que sí, y os voy a hablar de algunas cosas que se pueden hacer en determinados ámbitos, ¿vale? En el ámbito de la alimentación y el consumo, en la autoproducción y consumo energético, en la bioclimatización, en la movilidad sostenible y en lo que tiene que ver con el verde urbano y el modelo de ciudad, ¿vale? Y voy a empezar por la bioclimatización, porque es una cosa que ya, por lo menos en las AMPAs de Sevilla, les suena un poco, ¿no? Es evidente, ¿no? Esto es una foto de calor histórico en Sevilla en 2016, ¿no? Ahí está la fecha. En 2016 fue cuando saltó a la palestra una cosa que ya venía pasando desde hace mucho tiempo en la provincia de Sevilla y que pasa también en otros sitios de Andalucía, que es que las aulas de nuestros centros escolares no están adaptadas a la realidad climática que vivimos, ¿no? Y eso no significa y esto influye en muchos aspectos. De hecho, bueno, a vosotros mucho os sonará, pero esto influye en que hay peores resultados en académicos, que los niños que pasan bastantes horas al día en clase, se le hacen más extenuantes las jornadas de trabajo, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto inició una movilización que para mí no tiene parangón en los últimos años. O sea, me parece de libro como... Y eso os he traído este ejemplo primero para que veáis que sí se puede y que vosotros y vosotras habéis demostrado que una cosa que empezó siendo una problemática específica de las aulas en el ámbito andaluz ha tenido una repercusión de una movilización, hacer incidencia política, hasta que salió recientemente la aprobación de la ley de bioclimatización, porque el nombre de la ley es enorme. Y además es la primera ley que ha aprobado este Parlamento por unanimidad, que no es poco decir, tal como está el Parlamento andaluz últimamente. ¿Qué pasa? Que la ley de bioclimatización ha tenido que ir haciendo concesiones. ¿Cuáles serían los próximos pasos? Que desde mi punto de vista deberían de seguir luchándose desde las AMPAs. Sería, uno, que todos los centros educativos andaluces tengan auditoría energética y no solo valoraciones técnicas, como ha salido en la ley, que se va a priorizar, en algunos se van a hacer auditorías energéticas, pero en las otras no. Por supuesto, eso se debería extender, no a los que han enunciado, que son más acuciantes. Esto debería estar en todos los centros educativos de Andalucía. Actualmente la ley no contempla la obligatoriedad de la autoproducción con energías renovables y eso, para mí, desde mi punto de vista, es una oportunidad perdida y volveré sobre esto más adelante. Han eliminado la figura del coordinadora medioambiental, lo cual sería es un papel fundamental para todo lo que os voy a decir, porque sería una persona que podría impulsar todas estas cosas de las que os voy a estar hablando. Después, la ley no contempla mucho la obligatoriedad del cumplimiento, o sea, son todos compromisos, pero no se han comprometido a que esto sea así. Y, por supuesto, lo que decía antes, esto tiene que ser extensible a todos los centros educativos de Andalucía. No debería haber un centro educativo que no tenga esto, ¿no? Y volveré sobre esto más adelante porque bioclimatizar, y eso está bastante bien conseguido desde mi punto de vista en la ley, no significa solo exclusivamente, por supuesto, incrementar la eficiencia energética de los edificios, pero no solo instalar aire acondicionado, ¿vale?
Y esto está muy bien, lo hicisteis muy bien cuando empezó esta movilización, porque se vehiculó hacia un tipo de climatización que no sea solo exclusivamente a golpe de empeorar la situación climática, vaya. Otro bloque en el que los centros educativos pueden ser agentes de cambio, ¿no? Y en esto ya entramos en un terreno que a lo mejor ya no es tan conocido porque no se ha conseguido todavía, aunque ya en Andalucía hubo algún tipo de precedente. Pues os traigo aquí algunos datos. Esta es la población de ganadería en Europa. España es el primer país de la Unión Europea en población ganadera. No estoy hablando principalmente de la ganadería que a lo mejor tenéis en vuestros imaginarios, de un pueblo, ganadería extensiva. No, no. España es el país que más ganadería industrial ha incrementado en los últimos años. Antiguamente los productores de cerdo en Europa, el top era Dinamarca, pero Dinamarca, Países Bajos, etcétera, se dieron cuenta que producir cerdos en España era mucho más barato. Entonces, ahí veis cómo realmente... No penséis que eso es el cerdo pata negra ibérico, ahí hay muchos cerdos que están estabulados en macrogranjas o en granjas pequeñas, pero que igualmente tienen la misma metodología de producción intensiva. Y bueno, principalmente nuestros países compradores son Francia, China, y se exportan cientos y cientos de toneladas de animales, ¿no? Esto tiene una implicación en el medio ambiente. Esta es la menos evidente, pero nos gusta mucho en Greenpeace reforzarlo. La ganadería industrial destroza planeta, ¿vale? ¿Por qué? Porque la mayor parte de la ganadería consume piensos que son de soja. Esas plantaciones de soja actualmente se están haciendo en lugares que están tumbando selva para plantar soja, ¿vale? Por tanto, la deforestación está muy vinculada con la ganadería industrial. Y la deforestación implica una pérdida de biodiversidad, por supuesto, mayor desertificación y después tiene un montón de implicaciones en el clima, ¿no? También, bueno, la ganadería produce emisiones. De hecho, de eso se habla mucho porque es como muy bizarro, ¿no? Lo de los peos de las vacas, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que es responsable del 24% de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y también en el caso de España se está viendo muy acuciante. En la plataforma contra la ganadería industrial aquí en el Estado español, en el último encuentro estuvimos viendo, con mis propios ojos estuve viéndolo, cuál es el resultado de la contaminación de la ganadería industrial. La ganadería industrial son centros de producción de mierda, ¿vale? Total, ¿no? Entonces ahí es una concentración de purines que tienen que gestionarse. Esos purines muchas veces se rocían porque se venden como abono químico, pero también esos purines terminan contaminando los acuíferos de las zonas en las que están. Por tanto, por desgracia, en las zonas en las que se instalan ganadería industrial también terminan contaminándose los acuíferos y terminan por no tener acceso a agua potable, ¿vale? Que eso en el Estado español no es baladí, porque nosotros cada vez llueve menos y el agua subterránea, nuestros acuíferos son nuestro agua del futuro, ¿vale? Entonces no podemos, por así decirlo, cercenar los acuíferos que tenemos, ¿no? Pero además da la casualidad que Andalucía es la zona del Estado español con mayor superficie de ganado y producción de verdura ecológica. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer, ¿no? ¿Qué es lo que podría hacer un centro educativo en este sentido? Pues hacer lo que nosotros llamamos, o reivindicar, que la Junta de Andalucía tenga por pliego de contratación en los comedores escolares lo que nosotros llamamos la dieta de salud planetaria, ¿vale? Y si veis ahí un poco, tiene mayoritariamente productos vegetales, ¿vale? Raciones, y aquí están vistas las raciones. Toda esta información está en la página web de Greenpeace también, ¿eh? Y se ve qué porcentaje y qué número de raciones a la semana deben de tener los niños, ¿vale?
por una cuestión también de salud, porque no sé si sabéis que Andalucía tiene la tasa de obesidad infantil mayor del Estado español, y es brutal, ¿no? Esto no debería... Entonces, aquí ya hay algunos, ¿no? La FAMPA de Granada crearon esto de los comedores responsables, porque hubo una experiencia piloto en el ecocomedor Gómez Moreno de Granada, en el que incluyeron estos criterios, ¿no? No solo el criterio, para mí, desde mi punto de vista, no es una cuestión solo de raciones de comida, sino también de dónde viene esa comida y cómo está manufacturada, etcétera. ¿Cómo podrían ser, no? Pues las propuestas muy concretas, adoptar la dieta de salud planetaria que se llama, ¿no? Que haciendo cambios en los comedores. Esto se puede presionar a la Junta de Andalucía para que pase, ¿vale? Haciendo que la oferta de carne que haya sea de ganadería extensiva y de cercanía. Andalucía tiene, por suerte, razas de ganadería y bastante producción en ganadería extensiva que puede garantizar el habituallamiento en estos comedores. Después, que la compra pública sea de alimentos ecológicos de temporada y de cercanía, ¿vale? Y aquí pues os pongo como un porcentaje, ¿no? El 50% por lo menos en 2023 sería lo suyo. Si pudiéramos presionar a la Junta de Andalucía, esto se puede hacer de casi manera inmediata, porque ya os digo que la mayor parte de la producción de agricultura ecológica de Andalucía se va a Europa, ¿eh? O sea, está dedicada a la exportación. Y después, que se establezcan mecanismos de control. También os traigo aquí otra cosa que se puede implementar de forma rápida también, es intentar que los centros educativos sean lugares libres de aceite de palma, ¿vale? Que también es uno de los principales pues motor de deforestación, y que, bueno, como se cargan los orangutanes, nosotros también utilizamos mucho la figura del orangután para hablar de esta problemática, ¿no? Y esto es relativamente sencillo, está comprobado, y si no lo podéis ir viendo en algunas páginas de organizaciones ecologistas. Greenpeace también ha hecho esto. Hacemos un análisis de cuáles son las empresas que utilizan aceite de palma y los vamos poniendo en un ranking para ver, y vamos haciendo, no solo Greenpeace lo hace bastante, coge, analiza qué empresas son las que lo hacen y empieza a presionarles, como por ejemplo este es de KitKat, ¿no? Y empezamos a presionar a Nestlé hasta que Nestlé cambió su política de compra de aceite de palma, ¿vale? Muy bien. Pasamos al bloque de autoproducción y consumo energético, ¿vale? Os voy a dar muchas ideas. ¿Está hecho el autoconsumo de energía renovable solar para vosotros en este caso? Pues sí. Os voy a poner un ejemplo, ¿no? Este es el potencial fotovoltaico que tiene Europa, ¿vale? Curiosamente, Alemania es una de las regiones que más energía fotovoltaica tiene, pero no la tiene instalada en Alemania. Aparte de que, en Alemania sí la tienen instalada, la mayor parte de la gente en hogares tienen instalado placas fotovoltaicas, pero aparte tiene grandes proyectos de desarrollo fotovoltaico en Marruecos, etcétera, etcétera. Pero, si veis, en España tenemos mucha capacidad de energía fotovoltaica. Sin embargo, como os decía antes, esta es nuestra producción de energía en la actualidad de placas fotovoltaicas. La eólica está mucho más desarrollada aquí que la fotovoltaica, porque la eólica funciona por una cuestión de inversión. La energía eólica funciona también por la noche, entonces la tasa de recuperación de la inversión es mayor. Pero sí que es verdad que aquí tenemos sol muchos días del año, ¿vale? Entonces podría ser una energía que desarrollase muchísimo más. ¿Podría pasar que los centros educativos se convirtieran en centros autónomos en cuanto a autoproducción y consumo energético? Sí. ¿Qué es el autoconsumo fotovoltaico? Pues es esto, ¿no? Es la posibilidad de generar, almacenar, consumir y compartir o vender tu propia energía eléctrica. ¿Qué necesitas? Tejado, que creo que todos los centros educativos lo tienen, o espacio próximo. ¿Qué papeleo? Y aquí entramos en una de las cosas que habría que cambiar. Actualmente, la instalación técnica dura muy poco, pero los trámites administrativos se pueden dilatar mucho. ¿Por qué? Porque hay ayuntamientos que exigen
que para hacer una instalación solar se pide una licencia de obra mayor, cuando no es una obra mayor. Entonces, esto sería un punto en el que se podría presionar, ¿vale? Que lo he puesto ahí como... Os señalo los sitios en los que hay que dar la vara, ¿vale? ¿Cuánto cuesta una instalación de autoconsumo? Pues nosotros hicimos un cálculo hace ya un tiempo y creo que se puede mejorar, pero bueno, una instalación de autoconsumo para una familia de 4 miembros ronda los 3.500 euros más IVA, pero esto es más barato si se hace una compra colectiva. Y después la tasa de recuperación va en función de cuánto utilizas la energía. Es decir, si se utiliza mucha energía durante mucho tiempo, es que tú estás recuperando tu inversión antes, ¿no? Va rondando entre la amortización de la inversión entre 4 y 10 años. Ahora, esto es lo más interesante y os lanzo un guante, ¿vale? ¿Se puede compartir o vender la energía sobrante? Sí. Y aquí yo lanzo una cosa que para mí es un sueño. Y que creo que en Andalucía tendría mucho sentido si no solo hablamos desde un punto de vista ambiental, sino también desde un punto de vista ecosocial. ¿Se puede compartir energía? Sí. ¿Podrían los centros públicos compartir su sobrante de energía? Sí. Actualmente en España, y esto es una cosa en la que también podemos incidir, solo se puede compartir a 500 metros a la redonda de tu sitio de producción. Esto en otros países de Europa no es así, ¿vale? Pero es que además también se puede vender la energía. Y como yo intuyo que la filosofía de los centros educativos no es lucrarse, yo creo que se podrían hacer bonos sociales para aquellas familias que están en los centros educativos, tengan bonos sociales para paliar la pobreza energética. Esto sería, para mí, un punto interesante al que se le podría incidir a la Junta de Andalucía. O sea, no solo aspirar a tener un nivel de autoconsumo, sino también aspirar a que cuando tengamos un sobrante de energía podamos decir, pues esto se ve muy fácilmente por las familias que piden servicios de comedor, bueno, porque vosotras tenéis constancia de todo esto y probablemente sabréis y lidiáis con realidades socioeconómicas bastante leñas, ver de qué manera se podría paliar también parte de la pobreza energética, ¿vale? Voy bien de tiempo y todo, muy bien. Otro punto en el que se podría incidir, en el que ya de hecho algunas FAMPAs inciden, o AMPAs inciden, es la movilidad sostenible. Para mí, bueno, y aquí os pongo también, esto en 2018 en porcentaje, las emisiones por sectores, ¿no? El transporte genera un mogollón de emisiones, ¿vale? Están dentro de las llamadas emisiones difusas, además que... Esto es muy tricky de medir porque hay ciertas emisiones que pertenecen al transporte que no están metidas en este mix, ¿vale? Por ejemplo, las emisiones de los aviones no se incluyen en el conteo de emisiones, ¿no? Y es extraño, teniendo en cuenta que España es un país que recibe mucho turismo hasta hace poco y que tiene que recibe muchos vuelos internacionales. Esas emisiones que se producen cuando está aterrizando o saliendo un avión, normalmente no se contabilizan, ¿vale? Os he traído aquí datos de Sevilla capital, ¿vale? Pero quería traer algún dato, ¿no? Esto está sacado del PACE, del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del diagnóstico, ¿vale? Del PEMUS que está haciendo Sevilla. Ahí veis la distribución del reparto modal, que se llama, ¿no? Esto está mucho más desarrollado en el documento, pero yo os he traído la gráfica general, ¿no? De qué tipo de movilidad es la que impera en función de las horas del día, ¿no? De 6 a 7 de la mañana, como veis, el uso del vehículo privado es enorme, ¿no? Eso cae a partir de las 9, 10... después hay un momento valle, como veis, en Sevilla capital, por lo menos, se va a pie muchísimo. Eso dice mucho de qué modelo de ciudad tiene Sevilla. No es una ciudad como las ciudades americanas, que son extensas, etcétera, una ciudad compacta, por tanto, se puede hacer muchas cosas a pie. Y todavía tiene, por suerte, una población que hace muchas cosas a pie. También es verdad que es curioso cómo decae a mitad del día. Eso también habla mucho de que hay mucha parte de la población mayor, que ya no es población trabajadora, que hace sus cosas diarias, sus compras, etcétera, en el franja de la mañana y lo hacen andando, ¿no?
Pero si veis, a pesar de la revolución de la bicicleta en Sevilla, el reparto modal de la bicicleta es mínimo y el de los otros vehículos, que eso hasta hace poco no estaba muy bien incorporado en los análisis, esos otros vehículos son los vehículos de movilidad personal, que es patinetes, otro tipo de vehículos, ¿no? Por tanto, esto es un poco eso. Y después, ¿qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer los centros escolares? O sea, quiero decir que si vemos esta gráfica, sobre todo la de entrada a los coles, que sería y la de salida, que es la de las 6, o sea, entre las 7 y las 8, y entre la 1 y las 2, veis que está por ahora, la tiene el automóvil, ¿no? Como principal. ¿Qué se pueden hacer? Pues, punto número 1. Desde mi punto de vista, los colegios son centros que atraen población que vienen de un barrio, de diferentes zonas de un barrio, ¿no? Por tanto, el colegio puede extender su zona de influencia hacia los caminos por los que transitan los niños, ¿no? Está muy bien porque hay un proyecto de caminos escolares aquí en Andalucía que está bastante desarrollado, tiene bastante raigambre, pero esos caminos escolares no siempre, no sé, igual podrían, yo no soy un experto de ese programa, por favor corregidme si me equivoco, ¿vale? Pero se me ocurre que podrían garantizar la accesibilidad en todos los tramos de los caminos escolares. Y garantizar la accesibilidad no solo me refiero a que haya realces o rebajes en las aceras, sino también que se garantice que las personas en todas sus situaciones no se encuentren con obstáculos, ¿vale? Y eso implica, pues, eso, ¿no? Señaléticas como esta de aquí de las vallas publicitarias, que se garantice que las personas con movilidad reducida no tengan acceso en calles así. En Sevilla se da mucho que tenemos aceras muy estrechas debido al trazado urbano. La actual normativa dice que cada vez que se hace una obra se tiene que poner en plataforma única de manera que no haya un escalón, ¿no? Eso en las calles del centro se da mucho, en otras calles no tanto. Eso sería una de las cosas que se podría hacer. Por tanto, extender, por así decirlo, los tentáculos del centro escolar, ¿no? Otra cosa es que muchos de los centros escolares están en calles que por ley se van a tener que convertir en calles 30, ¿vale? Una calle 30 es una calle en la que se limita la velocidad a 30 km por hora. Está demostrado que cuando tú vas a menos velocidad, desde los 50 o 60 km por hora a 30, la curva de lesiones en caso de impacto a un peatón baja muchísimo. Por tanto, son más seguras, también garantizan la convivencia entre los peatones y descienden mucho el ruido, aunque esto ahora con los coches eléctricos está cambiando, pero sí que es muy importante. Y sobre todo afecta, si empezamos a mirar la trama urbana de muchas de nuestras ciudades, afecta muchísimos porcentajes de calles de nuestras ciudades, ¿vale? Ciudades y pueblos. Por tanto, es una medida que hay que hacer y que en algunos sitios se está extendiendo no solo a las calles 30. Las calles 30 en la actualidad por normativa son aquellas calles que tienen un solo sentido y que tienen aparcamientos en alguno de los dos lados. Esas calles, que son muchas de nuestras calles, se convierten automáticamente automáticamente no, a raíz de la aprobación de una ley, de una modificación del Código de Tráfico, se deben de convertir en calles 30, pero en muchas ciudades lo único que hacen es cambian una señal y la ponen, ¿vale? Y nosotros decimos que eso no es el suficiente, que tenemos que las ciudades tienen que incentivar, tienen que producir cambios, amabilizar, para que se ralentice la velocidad, ¿vale? Si tú vas con un coche y tienes la sensación de que puedes ir rápido, vas rápido. Hay elementos que se pueden utilizar para que esa sensación cambie, ¿vale? Con la sensación de que tú tienes que ir más lento. ¿Cómo? Pues creando este tipo de entradas, ¿veis? Que están aquí abajo, que tienen una entrada con un realce, o generando, pues esto, ensanches aquí en los lados, ¿no? ¿Qué podemos llegar a conseguir? Que no solo en esas calles, sino que toda la ciudad, y esto es de hace unos días, que Bilbao presentó que va a ampliar la reducción de 30 km por hora a todas sus calles. Esto sería maravilloso, ¿sabes? Eso, una de las cosas,
Otra de las cosas de las que os quería hablar, y esto afecta sobre todo a Sevilla, pero a Sevilla capital me refiero, el tema este de la falacia de la falta de metro, ¿no? Actualmente es verdad que aquí os traigo un gráfico de cuánto cuesta un sistema de transporte público y cuántos traen, ¿no? Es verdad que el metro puede albergar muchos pasajeros, pero es la opción más cara, económicamente y ambientalmente, ¿vale? Y un ejemplo de esto lo tenemos en caso de Sevilla ahora con la ampliación del tranvía, ¿vale? Que quiere hacer un paso subterráneo entre la avenida Ramón y Cajal y la avenida San Francisco Javier, ¿vale? Por no quitarle más espacio al coche, básicamente, ¿vale? Entonces, este tipo de obras subterráneas, etcétera, son súper costosas ambiental y económicamente. Cuando hay otras soluciones, como los autobuses que se llaman BTR, los buses de transporte rápido, que van por la superficie, que actúan como si fuera una especie de tranvía, pero sin raíles, que se pueden entrar y acceder a ellos por delante y por detrás, porque tienen un sistema de acceso, de picar el billete diferente, etcétera, etcétera, que hacen que el tiempo de carga y descarga de los viajeros sea muchísimo menor y que incrementa la velocidad por vía urbana porque tiene un carril específico para ello, ¿vale? Esos implican muchísima menos inversión, mueven a muchas personas, son ambientalmente más baratos y económicas y ambientalmente menos impactantes. Por tanto, creo que los centros educativos también podrían intentar o promocionar este tipo de... yo creo que esta es la medida un poco que aún más os pilla de lejos, ¿no? Porque la mayor parte, me imagino que la mayor parte de la gente que va a vuestros centros educativos son del barrio, pero sí que se puede por lo menos luchar para que las ciudades no dejen de ser ciudades 15, que se llaman, que son ciudades 15, son las ciudades 15 minutos, en las que en 15 minutos puedes hacer de todo, ¿vale? Y en esto me gustaría también, y voy a incidir un poco más adelante, sobre el modelo de ciudad. Las ciudades 15 también implica que tú puedas hacer la compra en 15 minutos. Por tanto, el tejido comercial de nuestros barrios influye en el modelo de ciudad. Si cambia el tejido comercial, nuestras ciudades pueden dejar de ser ciudades 15. Por tanto, también los centros educativos pueden ser lugares en los que miren o cuiden que las tiendas de barrio, el comercio de proximidad, etcétera, etcétera, no se vea afectado, ¿vale? Y después, esto quizá os mole mucho más, he puesto intento de... Es un proyecto bastante interesante, esto está en el Colegio de Sevilla de Sor Ángela de la Cruz. Esto es una amabilización de los espacios de entrada y salida del cole. Una amabilización que, por cierto, ahora con los protocolos COVID seguramente estéis echando mucho de menos, porque sí, ahora mismo se requiere más espacio para todos los protocolos de seguridad de entrada y salida. Bien, esto está muy bien. Básicamente le hicieron esta intervención, además le han pintado así de colorines, etcétera, etcétera. Han quitado en esta intersección, que era bastante leñera, han instalado unos aparcabicis aquí. Han quitado toda esta franja de aparcamiento, han hecho un estrechamiento de la calzada, lo cual incita a las personas que van en coche a disminuir su velocidad. ¿Veis? Este tipo de actuaciones son las que hacen que la persona que conduce diga, ostras, también estoy en un sitio en el que tengo que ir más lento. Y también, pues esto, han creado un espacio perfecto para que el cole tenga esta entrada. Esto se debería hacer en todos los centros educativos. Desde mi punto de vista, y esto es una cosa, yo que me he dedicado mucho tiempo también a investigar sobre movilidad, los centros educativos dan una clase de urbanismo y de movilidad sostenible todos los días de 8 a 9, o a 9 y media, y de 1 a 3 y media, todos los días. Ahí estamos diciéndole a nuestros niños y niñas cómo nos movemos y cómo deberíamos movernos. Y si tú vas a las entradas y las salidas de determinados centros educativos, se está viendo que por mucho que nosotros digamos en las aulas lo que sea, después hay padres y madres que aparquen en doble fila, van con los niños y no meten al niño en la cocina del cole porque no les dejan, ¿vale? Entonces,
creo que esos son diariamente, estamos dando ejemplos o buenos ejemplos o malas prácticas o buenas prácticas de cómo se hace esto. Y esto debería ser, porque los niños aprenden no solo de lo que les decimos, aprenden de lo que ven, ¿no? Y esto es una forma muy eso. Y también yo creo que los niños son, en este proceso de lucha o de movilización para cambiar los entornos aledaños a los colegios, para que sean más amables, los niños van a aprender muchísimo, ¿vale? Y ahora os digo por qué he puesto intento de y no he puesto amabilización, ¿vale? Más adelante. Otra de las cosas que se pueden reclamar, aparcamiento de bicicleta dentro del centro educativo o fuera del centro educativo. Aquí os traigo una convocatoria que se lanzó el Ayuntamiento de Sevilla de subvenciones para bicicleteros en comunidades de propietarios, centros de trabajo, deportivos, educativos o de afluencia pública para aparcamiento de bicicleta. Me imagino que la Junta de Andalucía también va a lanzar esto y si no lo hace, debería ser una reivindicación que las FAMPAs hicieran a la Junta. Una última cosa, tarjeta única de transporte. Es, por lo menos en Sevilla y en sus pueblos aledaños de la mancomunidad de municipios que están actuando como, bueno, que están alrededor de la corona metropolitana de Sevilla, deberían tener una tarjeta única de transporte, de manera que se fomente la multimodalidad, que no haya solo exclusivamente una persona que vaya a pie hasta una parada de metro y después se zumbe 24 paradas, porque aunque le deje más lejos, sino que vaya un ratito a pie, un ratito en autobús, un ratito en tren, otro en metro, después pille una bicicleta pública, etcétera, etcétera. La multimodalidad tiene que ser alentada ejerciendo facilidades, ¿vale? Y la tarjeta única de transporte es una de ellas. Vamos al último bloque, que es del que me dijisteis vosotros que yo quise que hablara, que es el del verde urbano y el modelo de ciudad, ¿vale? Vosotros me pedisteis esto, pero yo he intentado meter más perfecto, cosas. Entonces, verde urbano. Pues os traigo aquí la proyección de escenarios de cambio climático que tiene la Junta de Andalucía hecha, ¿vale? Esto está en la Rediam, se hizo en el 2000, ya está un poco desactualizado, pero esta es la desviación de la temperatura anual estacional del 2016 respecto a los periodos de entre 1971 y 2000. Se ve como el incremento de temperatura en diferentes momentos del año es mayor, ¿vale? Y a partir de ahí y de los patrones de modificación se han hecho proyecciones a futuro, ¿vale? Que son los escenarios de cambio climático. Esto lo podéis consultar, está en la Junta de Andalucía, está disponible. Esos escenarios de cambio climático, que son un poco más complicados de explicar, por eso no los he traído para acá, establecen como diferentes escenarios. ¿Qué pasa si sigue incrementando la temperatura como viene incrementándose? ¿Qué pasa si ese incremento de temperatura a la vez tiene aparejado una disminución de las precipitaciones? ¿O qué pasa si incrementan las precipitaciones pero también incrementa la temperatura? Van haciendo como escenarios, ¿vale? Van poniendo elementos de lo que se viene dando y como son predicciones, no... Pero todos los escenarios apuntan a que la temperatura en la provincia de Sevilla va a incrementar mucho, ¿vale? Por tanto, digo yo que tendríamos que ir preparándonos para esto, ¿vale? Pero no solo los centros educativos, sino también la ciudad. En el caso de Sevilla, y os traigo aquí una cosa del año pasado y de la provincia, por no centrarme solo en la ciudad, cada vez hay más personas que están expuestas a altas temperaturas y esto está pasando y no siempre tiene una repercusión en por ejemplo, en la jornada laboral, no se hace una modificación igual que hay cuando hay una situación de estado de alerta amarilla, alerta naranja, eso no tiene una repercusión en si hay actividades o no, que se dejan o no de realizar al aire libre, ese tipo de cosas, ¿vale? Estuve en una jornada muy interesante que organizó, creo que el área de cambio climático de Comisiones Obreras, creo que era, y de salud, y es interesante cómo los escenarios de cambio climático van a afectar a la salud y a la prevención de riesgos laborales, ¿no? Este tipo de cosas por ahora Andalucía no se lo está planteando. Pero es que además nuestras ciudades, lejos de estar preparándose para lo que se viene, están dando pasos para atrás, ¿vale?
Y en concreto en Sevilla, y voy a decir Sevilla, pero ya que estamos en una cosa de diputación y implica a todas las ciudades y pueblos de Sevilla, de la provincia, Sevilla capital y en muchas otras ciudades, ¿vale?, no se están preparando para la lucha que van a tener que hacer con el incremento de las temperaturas. Y os traigo una cosa que no sé si conocéis, que se llama el efecto hilo de calor. No solo que están incrementando las temperaturas a nivel general, sino que además las ciudades o en las zonas en las que hay mucho cemento se produce lo que se llama el efecto hilo de calor. ¿Qué es ese efecto? Pues que cuando hay un montón de materiales que a lo largo del día se calientan mucho, cogen una temperatura muy grande, esa temperatura crea hace que se convierta en una especie de suelo radiante, ¿vale? Ese suelo radiante, cuando llega la noche, no se enfría, ¿vale? Y esto en Sevilla pasa mucho, en la zona de Sevilla pasa mucho, porque cuando se recalienta la ciudad, y además como las temperaturas mínimas cada vez son más altas, la ciudad no se enfría por la noche y adquiere como se puede llegar a incrementar entre 1, 2 hasta 3 grados, ¿vale? La sensación y la temperatura. Por eso, por ejemplo, la gente que vive en el Aljarafe nota mucho cuando va a Sevilla que incrementa la temperatura, porque la ciudad en sí, aparte en concreto en Sevilla, es que está en un valle, o sea que hay más cosas, ¿no? Pero esto se da, ¿no? Por tanto, yo vengo aquí a reclamar una cosa que vengo relevando hace mucho tiempo, es que la ciudadanía del sur tiene que tener derecho al fresquito, ¿vale? El derecho al fresquito para mí no es, no se debe de convertir en un incremento de aparatos de aire acondicionado, porque el aire acondicionado es el mejor ejemplo para explicar cómo una solución individual puede, intentando tener una solución individual a tu calor, estás creando incrementando el problema a escala general, ¿vale? Es decir, yo tengo sensación de calor, pongo el aire acondicionado, mi calor se va, pero lo que estoy haciendo es incrementar el calor ambiental total, porque mi aire acondicionado expulsa calor hacia afuera, ¿vale? Y esto en las calles angostas de la ciudad de Sevilla más aún, ¿vale? Por tanto, ¿cómo podemos hacer? Pues bueno, aquí hay colectivos el que se están apuntando, que están y llevan trabajando muchísimo apuntando hacia esta problemática. Y es curioso porque Sevilla, desde hace ya un tiempo, además, porque bueno, una de las principales formas de paliar el calor son crear espacios de refresco, ¿vale? ¿Cuáles son los espacios de refresco? Pues las zonas verdes, ¿vale? No sé si habéis estado, yo es que como voy en bicicleta mucho y vivo en el centro de Sevilla, cuando paso por los jardines de Murillo, yo noto cómo hay un cambio de temperatura, ¿no? Eso se llama, en un marco así de análisis de las contribuciones que hace la naturaleza a la sociedad, que se llama Servicio de los Ecosistemas, pues los espacios verdes dentro de las ciudades dan un tipo de servicio que se llama el servicio de regulación microclimática. En los espacios verdes se dan una microregulación climática. Por tanto, hacen de frigoríficos naturales que bajan la temperatura de la ciudad. Eso en la actualidad, os estoy diciendo, pues mira, en el caso de Sevilla, es que además, concretamente, voy a centrarme en la ciudad, hace unos 2 años empezó una especie de guerra del árbol, ¿no? Sí. Y eso ha llevado a que el ayuntamiento se haya visto obligado a hacer una especie de plan de arbolado que tampoco está gustando a la mayoría de los colectivos, ¿vale? Pero que está está muy enfocado a la lucha contra las talas masivas, ¿no? Y hacia el ahogamiento de los parterres, de los alcorques, de los árboles, etcétera, ¿vale? Por eso decía yo antes lo de un intento de amabilización del entorno del centro educativo, porque si aquí pusiéramos esto, sería mucho más amable, ¿vale? Por tanto, el entorno del Sor Agena de la Cruz, desde mi punto de vista, está bien desde un punto de vista de movilidad, pero desde el punto de vista de que en ese cole está en Sevilla y allí en junio hace un calor que torra,
pues entonces igual deberían de tener en cuenta que a eso se tiene que amabilizar un poco más desde un punto de vista de regulación microclimática. Uy, se me ha codido. Vale. Uy. Entonces, yo decía, más allá del árbol, desde mi punto de vista, está lo que en el urbanismo sostenible se llama el verde urbano. Y en esto no nos vamos a inventar nada nuevo, ¿vale? Porque de esto sabían mucho las personas que vivieron antiguamente en nuestras tierras, ¿vale? ¿Le daban importancia a los árboles? Sí, pero le daban mucha importancia a crear espacios en los que hubiera agua y verde en general. Y esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta porque muchas veces nosotros tenemos la mala costumbre de importar las ideas que vienen del norte de Europa e intentar aplicarlas a los ecosistemas mediterráneos y no siempre funciona. Nosotros no tenemos los ecosistemas que tienen en Noruega, ¿vale? O en Dinamarca y, sin embargo, la zona mediterránea es un hotspot de biodiversidad. ¿Y por qué un hotspot de biodiversidad, un punto caliente de biodiversidad? Porque aquí, a lo largo de la historia, desde hace siglos, los seres humanos han convivido con los ecosistemas, generando biodiversidad en la interacción entre seres humanos y naturaleza. ¿Cómo lo hemos hecho? Haciendo prácticas que han creado biodiversidad. Y eso, por ejemplo, tenemos muchos ejemplos. En Andalucía tenemos un ejemplo maravilloso de esto, que es la dehesa. Una dehesa en la que hay una pequeña intervención del ser humano, pero que hace una mezcla de prácticas de pastoreo, de agricultura, de silvicultura, etcétera, etcétera. Pues esto, aplicado un poco, salvando las distancias al verde urbano, nosotros necesitamos crear mini ecosistemas en la ciudad y no solo árboles. No es un problema solo exclusivamente de árboles, necesitamos matorral, necesitamos tierra, necesitamos, en Sevilla además, se puede utilizar, o se utilizó durante una época, el albero, ¿vale? Porque tiene una capacidad, el albero tiene mucho albedo, que el albedo es la capacidad que tiene de refractar luz. Entonces, al tener mucho albedo, refracta mucho calor, por tanto, y por eso se puso de moda en su día. En las exposiciones universales de Sevilla, las del 29 y las del 92, se crearon innovaciones tecnológicas para evitar que la gente pasara mucho calor. El tema del albero se puso muy de moda durante el 29 y en la Expo 92 se utilizó otro mecanismo para que los guiris no pasaran calor, ¿no? Y el albero es uno de ellos, en el 29 está muy bien, y la de los guiris del 92 ahora hablo de ella, ¿no? Entonces, aquí tenéis un sitio que es de la patios sevillanos, etcétera, en las que no es tanto que haya árboles. Aquí y en esto voy a incidir, cada planta, cada tiesto de flores influye. Por tanto, esto tiene que tener una repercusión en el centro educativo, en la que se pueden no solo plantar árboles, se pueden tener, que me imagino que ya hay muchos que lo tienen, que tienen huertos, pero también que se descemente el centro educativo. Ahora mismo los centros educativos, muchos de ellos son espacios súper duros, súper duros. No hay una concepción de que el lugar sea más amable en cuanto a tener una sensación, una experiencia de ver, de estar en contacto con la naturaleza. Y ya digo que no son solo árboles, ¿vale? Otra de las cuestiones que está pasando y que influye mucho es el proceso de impermeabilización de la ciudad, de las ciudades, vamos, ¿no? Estoy segura que muchas de vosotras habréis visto cómo a lo largo de los años se han ido restando esos espacios que antiguamente eran espacios que tenían tierra, se han ido paulatinamente cementando o, en este caso, que es la nueva moda, poniendo césped artificial, ¿vale? Todo esto, además, en el caso de Sevilla capital y en las zonas, hablo de Sevilla capital, pero podemos hablar de la ecorregión de la provincia de Sevilla, tiene una consecuencia muy negativa. Los escenarios de cambio climático nos dicen que las lluvias torrenciales van a incrementarse. Por tanto, este tipo de impermeabilizaciones lo que hacen es, nos ponen mayor dificultad a la ciudad, le restan porosidad a la ciudad. En el caso de Sevilla, además, que estamos en un valle y al lado del río, yo hice una investigación hace mucho tiempo sobre cómo
cómo a lo largo de la historia a Sevilla se ha ido adaptando frente a las inundaciones del Guadalquivir, ¿vale? Y si bien es cierto que en la actualidad Sevilla se podría decir que los riesgos de inundación están solucionados, no son tantos, o la población y la ciudad no tiene tan incorporados los riesgos de inundación que existen de las inundaciones pluviométricas, ¿vale? Y en eso Sevilla va a tener muchos problemas porque, uno, porque ha modificado los cauces de sus afluentes, dos, porque está impermeabilizando la ciudad brutalmente. Y por muchos tanques de tormenta, que son las obras de infraestructura que supuestamente se están haciendo para evitar este tipo de cosas, que haya, se demuestra que lo que se necesita es que la ciudad tenga más porosidad. Y siempre habéis escuchado mucho, la gente que sois de Sevilla Capital, que la capa del freático en Sevilla está muy cerca y, por tanto, por eso hay tanta humedad. Cierto, lo que pasa es que a medida que nos vamos impermeabilizando, esa unión con el freático está peor hecha y, por tanto, restamos la sensación. El freático también a Sevilla lo que hace es le da frescor por la noche. Si impermeabilizamos eso, el freático no refresca a la ciudad durante la noche, por tanto, también incrementamos el efecto hilo de calor, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer esto del derecho al fresquito? Y yo creo que es una cosa que podemos hacer, que los centros educativos deben reclamar, no tanto en el centro educativo, que también, sino también en los espacios aledaños a los centros educativos, porque son los sitios en los que los niños van a jugar, ¿vale? Yo sueño con que haya AMPAs que no solo digan, yo estoy pidiendo la carta a los Reyes, ¿vale? Que yo me imagino que vosotros ya tendréis suficientes problemas como para eso, pero que también nos podemos plantear que, bueno, yo me centro en mi colegio, pero en la plaza de enfrente de mi colegio, ¿por qué no podemos exigirle al ayuntamiento que haya un espacio público de refresco? Que yo le llamo así, ¿vale? ¿Qué son los espacios públicos de refresco? Pues ya tenemos antecedentes. Os he dicho que en el 29 se intentó esta innovación tecnológica del albero, pero también, aunque ya venía de antes, pero también en el 92 se hizo esta, ¿no? La de la bioclimatización así con agua, etcétera, etcétera. Esto que fue hace ya bastante tiempo. En la actualidad os voy a traer un ejemplo de la playa de Madrid. Esto es el tramo, cuando se renaturalizó el tramo del Manzanares, del río Manzanares en Madrid, se creó este parque, se llama Madrid Río, y el parque Madrid Río tiene estas tres zonas, ¿vale?, que se llama la playa de Madrid. Es un sitio público en el que hay agua, en el que hay sombra cada vez más. Al principio, cuando se hizo, no tenía muchos árboles, ahora ya empieza a tener más árboles, y en el que la gente que no tiene una segunda vivienda, no tiene aire acondicionado, etcétera, etcétera, puede ir a pasar las horas más centrales del calor a estar en contacto con un elemento de refresco que es el agua. Es un espacio de sociabilidad. Es sin consumo. Quiero decir, tú puedes llevarte tu picnic, pero que no necesitas tener dinero para acceder a él. Me parece que cumple mucho de las funciones para que sea deseable, ¿vale? Imaginad que podríamos tener una cosa así en cada barrio, ¿vale? No digo que tengamos piscinas municipales abiertas en verano de ocio, que también, pero es que en Sevilla, en la provincia de Sevilla están contadas. Vamos, en Sevilla Capital, yo muchas veces me he tenido que ir a la piscina de Mairena de las Araces porque en Sevilla no hay casi, ¿no? Entonces, este tipo de espacios públicos son fundamentales, y son fundamentales porque si conseguimos que haya familias que se vayan a jugar con los niños allí a esos espacios de refresco en las horas centrales del día, esas son familias que no están poniendo el aire acondicionado por la tarde en su casa. Porque aquí cada uno, ya sabemos que muchas tenemos aire acondicionado y durante las horas de máximo calor terminamos recurriendo a él, ¿vale? Por tanto, exigir esto en los barrios sería muy interesante, ¿vale? Por tanto, y os lanzo ya con esto termino, ¿cuándo empezamos a convertir los centros educativos porque creo que con esto, o sea, os he dado alguna serie de pautas o de ideas, ¿vale? Y creo que son cosas en las que haciendo estos pequeños cambios podemos ir pues frenando las emisiones que os decía al principio, ¿no? Tenemos 10 años. Esto es una cosa que yo, cuando me reúno con los políticos de la Junta, se lo
se lo hago saber. Como muchos políticos solo entienden el mundo en legislaturas, esto es como cuando las mujeres o los padres se quedan embarazados que empiezan a contar el tiempo por semanas, ¿no? Los políticos cuentan el tiempo por legislaturas, ¿no? Y yo les digo, tenemos 2 legislaturas y media. Así que, ¿va a ser en la tuya, en la del que viene o en la de la media del siguiente? Pero tenemos que hacerlo ya. Y esto es un poco lo mismo, ¿no? Tenemos 10 años, o sea, el ciclo, la vida de un niño en el ciclo educativo. Vamos a ver, no es que yo esté lanzando una responsabilidad a vosotros, yo digo, ostras, tenemos esta oportunidad, vamos a presionar estos puntos entre las FAMPA, la Fridays for Future, Greenpeace, otros movimientos ecologistas, vamos a ir presionando para que la Junta de Andalucía haga cambios, la Junta de Andalucía, Gobierno, los ayuntamientos, hagan cambios y no siempre que os reciban estéis hablando solo de cosas que tienen relación con la educación, que es súper importante, pero también en la transformación social, porque si no, nuestros niños y niñas son los que van a sufrir esta movida, ¿vale? Así que muchísimas gracias. Yo creo que a mí me gusta mucho poner este ejemplo de las bandas de estorninos, como un ejemplo de la acción colectiva. Muchas veces parece que están desorganizados, pero tienen, en el momento en que se ponen de acuerdo, pueden crear una especie de cuerpo en movimiento que se adapta a los cambios y que puede producir cambios. Así que con esta imagen de los estorninos tan bonita, muchísimas gracias. Gracias, Luis. Bueno, yo me he apuntado unas cuantas cosas que creo que ya, en algunas creo que ya hemos hecho algunas cositas en FAMPA y en las AMPAs, ¿no? El último tema de los caminos escolares estamos en ello, pero el tema está que ahora mismo tenemos un problema, que de hecho hablamos con Red Sevilla por el Clima, que los bicicleteros que están dentro de los centros educativos no se pueden usar por el tema del protocolo COVID. O sea, ahora mismo el acceso a los bicicleteros dentro de los coles está prohibido. Entonces, es un problema que estamos teniendo. Es un problema que, de hecho, en la última reunión con el Ayuntamiento de Sevilla se lo comunicamos porque, claro, queríamos al menos que se ampliasen los bicicleteros, en este caso, fuera del centro educativo, porque no nos dejaba. Lo de los caminos escolares seguros es una cosa que se viene desarrollando en muchos sitios, no solo en Sevilla Capital, también. Pero bueno, creemos que ese ejemplo del Sor Ángela sería perfecto que estuviese en todos los colegios. Y la verdad es que muchas veces cuesta trabajo porque parece que son iniciativas de algún padre, alguna madre, una AMPA que se mueve mucho y lo consigue, ¿no? Cuando creo que es un proyecto, un programa que debería estar en todos los centros educativos. El tema de reducir el coche, es una verdad como un templo, padres y madres con los coches en doble fila encima, en fin, eso también. Lo de la energía creo que es una cosa fundamental. De hecho, mi centro es un centro que tiene placas fotovoltaicas encima y todavía no hemos averiguado muy bien quién se queda con esa energía que se produce, si es que eso está funcionando o no está funcionando. En fin, creo que todos los edificios públicos que tengan la posibilidad pues deberían tener esta capacidad, ¿no?, de generar energía. Y bueno, los comedores ecológicos, bueno, de comedores tenemos mucho que mejorar. El Gómez Moreno es un gran ejemplo, pero que también ha estado en peligro de perderse por el tema de las licitaciones de catering y demás. Parece ser que si no eres empresa de catering no tienes esa capacidad, cuando ha habido un trabajo ahí enorme detrás de las familias, de las AMPA y del centro, y bueno, y es nuestro objetivo, ¿no? No solo que te puntúen porque el consumo de ecológico sea de 5 kilos, creo que al mes o una cosa así, que dices tú, bueno, es muy ridículo. Y bueno, pero claro, es que en comedores hay todavía muchísima tela por cortar. Yo creo que eso merece casi que, pues no te diré que una ley propia, pero bueno, ahí está la cosa. Y bueno, que decide la ley de bioclimatización, ¿no?, que al fin y al cabo es lo que, digamos, es una lucha que ha demostrado pues que las cosas cuando son de sentido común, pues al final tiene que salir. Es una pena que tengamos ahora un coordinado COVID en el centro y no tengamos un coordinado ambiental. Pero bueno, parece ser que para la ley era muy complicado tener un coordinador medioambiental, pero ahora para tener un coordinador COVID o una coordinadora COVID pues ha sido fácil y ha sido muy rápido hacerlo, ¿no? Bueno, no quiero quitarle tiempo a las compis de... Sí. Ah, vale, que hay a través del streaming nos preguntan.
de personas dice que efectivamente que después de mucho luchar consiguieron los árboles, pero que los dejaron secar. O sea, que ya muchas veces ya no es solo el que lo consiga, sino el mantenimiento que conlleva. De hecho, el mantenimiento de la propia actuación está siendo también criticada por la FAMPA. Sí, es más, es que nos encontramos muchas veces con árboles que por falta de mantenimiento se pudren, con el riesgo también que ocasiona. Bueno, el colegio de Adrián se cayó con el riesgo y no lo sanearon, sino directamente lo cortaron y ese árbol se perdió y ya no volvemos a tener algo. El problema de las sombras en los patios, también nos comentan que hay muchas ambas que llevan años luchando por tener zonas verdes, no solo el típico toldito, porque al fin y al cabo eso te da lo mismo para un espacio, pero se encuentra muy limitado por las administraciones. Nos preguntan en concreto, y aparte del ayuntamiento, por la lucha del equipo directivo, cómo pueden contactar o a quién pueden contactar o a quién se tienen que dirigir para poder conseguir esos espacios verdes en el patio, por ejemplo. yo creo que se pueden hacer incidencias políticas en muchos ámbitos, ¿vale? En el municipal es principal, ¿no? Pero creo que también se puede escalar el problema. A mí me gusta mucho, por eso te lo traigo como ejemplo muy guay, porque el ejemplo de la bioclimatización de los centros es un ejemplo muy concreto. Se podía ver como un ejemplo aislado. Muchas veces la colectivización de un problema hace que sea, y escalarlo, hace que se produzcan cambios. Si la gente que tenía a los niños con una temperatura brutal en sus aulas se hubiesen quedado en que eso es un problema aislado, etcétera, etcétera, y no se hubiesen unido, pues a lo mejor estarían con una remodelación en su centro educativo en concreto, etcétera, etcétera. Pero es que el problema de las sombras es un problema no solo de un centro escolar, es un problema de todos los centros escolares de Andalucía. Por tanto, para mí, la Consejería de Medio Ambiente y la Consejería de Educación tienen mucho que decir en esto, ¿vale? Y doy una línea argumental muy interesante, porque también creo que la Consejería de Salud también. En el caso de Andalucía, yo siempre que me preguntan en Greenpeace por cosas de estas de este tipo, siempre lo digo, en el caso de Andalucía, la sombra y la gestión del fresco es una cuestión de salud pública, no es una cuestión estética y no es solo una cuestión ambiental. Por tanto, desde mi punto de vista, por una cuestión de salud pública, no garantizar espacios sombreados es incurrir en una falta de cuidado hacia la población. Y creo que por esa línea argumental se pueden conseguir cosas, ¿vale? Y eso es lo que intentamos nosotros también cuando nos llegan, cuando yo me tengo que sentar, que lo he hecho solo una vez en mi vida, con Carmen Crespo o cuando llegamos a tener la oportunidad de incidir a escala política, pues les queremos decir tantas cosas que muchas veces se nos hace bola, ¿no? Pero cuando llegas a ese punto le decís, venga, ¿por dónde empiezo? Empieza pum, 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 y le vamos soltando muchas cosas, y una de las ideas fuerza es esta, ¿no? El tema de la sombra y de los espacios verdes, por lo menos en las zonas urbanas, y eso es una cuestión de salud pública. Desatender eso es que estás poniendo en peligro a la población. Nos preguntan también que si sabíais responder por qué se hacen podas en los árboles, que muchas veces, según los expertos, no se hacen ni en tiempo ni en adecuado. Yo no tengo no soy un experto en poda. De hecho, sé que hay muchas teorías sobre si se puede hacer con la poda, si es mejor hacer la poda con la savia en reposo o cuando está la savia empezando, es decir, en el momento de reproducción del árbol. Lo que sí sé es que en Sevilla, al menos, las empresas de poda hacen podas bastante agresivas y que los colectivos que se están moviendo en este sentido han hecho seguimiento a las podas agresivas. Si tú haces una poda muy agresiva en un momento no adecuado, eso hace que el árbol se termina pudriendo. Y aquí voy a lanzar una cosa, es que si tú analizas, por así decirlo, la ecología política que hay detrás del cuidado del árbol en la ciudad de Sevilla, empiezas a rascar un poco que hay una empresa que es la encargada de los apeos, hay una empresa que es la encargada, a la que el ayuntamiento le compra los nuevos árboles, hay otra que se encarga del mantenimiento. A poco que se haga un círculo, si yo me pongo de acuerdo con la empresa que poda, con la que hace los apeos, que son las cortas de árboles, y con la empresa que tiene un vivero, pues yo tengo un negocio asegurado, ¿no?
Quiero decir que a lo mejor no son siempre criterios técnicos, sino también este tipo de criterios socioeconómicos los que pueden dar una respuesta. No digo que sea así solo y exclusivamente el Ayuntamiento de Sevilla, no es que esté acusándolos, pero sí que se podría hacer un análisis de cuáles son las cuestiones socioeconómicas que rodean a la gestión del arbolado, para entender un poco más. De todas formas, comentaros que hace poco, con el tema de los bicicleteros, estamos en contacto con Red Sevilla por el Clima, porque ellos también quieren lanzar un poco un proyecto también de la accesibilidad, de la movilidad. Ellos están con este tema muy al día, están también con el tema de las talas de los árboles y demás. Entonces, bueno, de momento vamos a ver cómo se va viendo esta colaboración y, bueno, y por supuesto que todos los guantes que nos los han lanzado nosotras los vamos a recoger, Luis. Así que intentaremos estar a la altura de las circunstancias. Y bueno, le doy la palabra ya a las compañeras de Juventud por el Clima. Bueno, no suena, ¿no? ¿Suena? Vale, me tengo que acercar un poquillo más que no llego. Bueno, nosotras somos de Juventud por el Clima, somos un grupo totalmente voluntario que cree en la lucha contra el cambio climático a través de la concienciación de la población y de las protestas hacia el grupo político que ahora mismo no está haciendo prácticamente nada. ¿No? Creemos que la justicia climática no solo es posible, sino que es fundamental en estos momentos. Y bueno, seguimos un poquito con la lucha ahora mismo con el COVID a través de redes sociales básicamente, aunque ayer tuvimos una manifestación presencial. Y bueno, resaltar que no somos expertas, somos simplemente estudiantes que tenemos una preocupación ahí como pueden tener muchos de ustedes o de vuestros hijos. Y que nada, que estamos preocupados por eso, por la inacción política, que realmente los políticos no solo no están haciendo prácticamente nada, sino que ahora en tiempos de COVID han empezado a recortar medidas ecológicas. O sea, por ejemplo, hubo un decreto lanzado, creo que fue en abril, por la Junta de Andalucía, que recortó pues medidas para proyectos tanto de minería, de construcción, o quitó obligaciones de cumplimiento de medidas ambientales y que realmente pues están haciendo lo contrario de lo que deberían estar haciendo. Creemos que las medidas no pueden venir solo de un grupo de expertos, sino que ese grupo de expertos tiene que ponerse en contacto con la población, que tiene que ser una fusión para que estas medidas tampoco sean simplemente no vamos a hacer esto y esto y esto y nos da igual cómo afecte, no. Tiene que ser justicia climática y social. Tenemos que ponernos todos de acuerdo. Y nada, simplemente que bueno, llevamos poquillo tiempo, llevamos 1 añito y medio intentando cambiar las cosas, pero bueno, mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas, al final conseguimos cosas grandes y creo que poquito a poco luchando y concienciando cada vez más a las personas se pueden conseguir cosas. Y nada, le doy la palabra a Marta. Gracias, mi amor. Pues sí, nosotras, creo que nos vamos a seguir haciendo hincapié en lo necesario la urgencia, ¿no?, de esta actuación, porque ya nuestro compañero Luis pues ha hablado mucho del tema de las emisiones y demás, y creo que todas las personas que estamos aquí y las personas que probablemente nos están escuchando ya estamos muy concienciadas en todo este tema de la crisis climática. Pero sí que es cierto que todavía parece que hay personas que no llegan a entender la gravedad, que sigue siendo como muy difícil de creer. Pero de igual manera pasó un poco igual con el COVID, ¿no? Empieza a ocurrir, se empiezan a ver los impactos más graves en un lugar alejado, como ahora está ocurriendo con la crisis climática en muchos países y muchas áreas que se están viendo más afectadas, sobre todo en el sur global, y luego acaba llegando hasta aquí. Entonces, el cambio climático, por ejemplo, ha sido como la catástrofe que más tiempo lleva avisándose desde una comunidad de expertos y por el clima, y de la que más se ha estudiado, de la que más soluciones se ofrece, pero también la que más se está ignorando deliberadamente por parte de nuestros gobiernos, ¿no? Pero también lo que está demostrando la pandemia del COVID es que cuando hay voluntad política, si se quiere, se puede, ¿no? Igual que con lo de la coordinadora COVID versus la coordinadora ambiental. Y lo que se está viendo desde hace décadas es que los movimientos ecologistas pues han actuado de manera magistral, informando, concienciando, cuando hace varias décadas, pues eso, del cambio climático sí que estaba mucho más
es una mentira, no sé qué, los hippies, no sé cuánto. Y ahora ya como que, afortunadamente, ya lo estamos aceptando como la verdad que es. ¿Qué estaba yo diciendo? Pero eso, que ahora, en los últimos años, lo que sí se ha visto es un consenso social base en las calles, con las movilizaciones de Fridays for Future a nivel internacional, millones de personas saliendo a las calles, un porcentaje muy alto de ellos siendo gente joven, con un poco el empoderamiento de recuperar nuestra voz y decir, vale, somos estudiantes, nos estamos formando, todavía no estamos en estos puestos de poder ni de toma de decisiones, pero nos va a afectar esta situación. Y para cuando nosotras estemos en esos puestos de poder o de toma de decisiones, ya va a ser demasiado tarde. Entonces, creo que, por ejemplo, en nuestro colectivo, que somos la mayoría universitaria en España, estamos también un poco poniendo oye, estos niños y niñas que están en el cole, que están en los institutos, que no pueden votar, que no son científicos todavía, vamos a hacerlo también por ellos, ¿no? Y creo que eso también nos reúne mucho aquí a todas las personas que estamos aquí, como madres, padres, profesorado, estudiantado, de esos niños y niñas tienen derecho a vivir un futuro eso, en un planeta digno y habitable, donde eso, la vida sea digna, y tenemos que asegurárselo y garantizárselo, porque si no es literalmente un robarles el futuro, a robarle a una generación entera pues lo que podrían tener, ¿no? Para beneficio del presente. Y bueno, y eso como si se quiere, se puede, se está demostrando primero un poco desde eso, desde la sociedad civil, pues los centros para mí son de los sitios, vamos, para todos Fridays for Future, de los lugares de incidencia donde más hemos dado charlas en institutos y demás, y que los centros en general, todas las movilizaciones que se han visto, pues por ejemplo con escuelas de calor, que para mí también son increíbles. Tengo aquí escrito escuelas de calor, corazón, en plan, porque es un ejemplo total de cómo estos centros que, según los papeles, pues nosotros les enseñamos matemáticas, lengua, no sé qué, no tendríamos que inmiscuirnos más, pero vamos a implicarnos, vamos a reunirnos y entendiendo que eso, que la educación no es solo matemáticas, ciencias, lengua, sintaxis, sino que es mucho más grande, ¿no? Y forma a los seres humanos, tiene que ser una formación holística y también eso de nuestros derechos fundamentales. Entonces los centros escolares y educativos son prioritarios, sentimos, y eso, y también el hecho de que estos centros se muevan y activamente realicen este tipo de acciones como las que Luis nos ha mostrado, yo creo que eso es un ejemplo maravilloso para todo el estudiantado. Si están viendo, yo que estamos estudiando en biología, ¿no? El cambio climático, tal, y tú das por hecho, vale, pues hay un cambio climático, mira, aquí estamos aprendiendo sobre las energías renovables, qué bien, la solar, no sé cuánto. Vale, pues yo tengo 14 años, yo doy por hecho que los políticos están solucionando esto que me estaban planteando y que para cuando yo llegue a la universidad, pues ya los niños de mi edad no estarían dirían el cambio climático en historia, ¿no? No en biología. Pero la cuestión es esa, que se ve que no es suficiente, y como con escuelas de calor, los cambios no se dan a no ser que participemos. No tendríamos por qué estar haciéndolo, ¿no? Porque los políticos técnicamente están ahí para el bienestar de la población y tal, y nosotras, pues cada uno tenemos nuestro papel social, ¿no? Nosotras como estudiantes estudiamos. Ustedes como trabajadores, como personas, o desarrollad de la manera que queréis, pero no teníamos por qué estar haciendo esto. Pero se ve que hay una necesidad y que por lo tanto los políticos no están haciendo su trabajo, no están haciendo sus deberes, y tenemos que venir, pues, los estudiantes a hacerlo y a recordarles que los haga, y también por los madres y padres que estáis ahí de la manita. Yo creo que vamos muy de la manita y de hecho se ha visto, ¿no? En las calles. Pues eso sería maravilloso, que poder enseñar en biología. Vale, tenemos esta problemática del cambio climático. El centro, ante esto, estamos haciendo esto y esto, porque pensamos que es vital, porque es tema de salud, de vuestra salud, tema de vuestra sociabilización, es tema del contacto con la naturaleza, de volver, que este tema a mí me gusta mucho, pero a veces es como muy de hippie, ¿no? Pero en plan el contacto con la naturaleza, con las raíces, entendernos como parte de la naturaleza, ¿no? Que ahora estamos se ha creado como un binomio de ser humano, naturaleza. Vamos cada uno por nuestro lado. Y entender también que sin la naturaleza, esa interdependencia, pues no podemos existir. Y eso creo que es uno de los grandes problemas, pero esto es más porque yo estoy estudiando estas cosas, pero es uno de los problemas que tenemos ahora mismo, que es que nos hemos separado tanto de la naturaleza, lo vemos como algo tan alejado,
que vamos por nuestro camino, la explotamos y no le tenemos respeto, no le tenemos nada, en plan. Y entonces creo que ese contacto desde la infancia, desde la adolescencia, mucho más clave con qué es lo que nos ofrece la naturaleza, qué le ofrecemos a la naturaleza, porque aquí hay una simbiosis, cómo podemos existir, es que tenemos que encontrar la manera, no es simplemente, es que hay que encontrar la manera si queremos coexistir en este planeta, ¿no? Y entonces eso, los centros tienen este papel importantísimo y se está viendo que muchos están respondiendo con estas iniciativas maravillosas de eso, de los comedores escolares, todo lo que ha planteado Luis, ¿no? Teachers for Future, que no sé si lo conocen, un colectivo en paralelo a Fridays for Future, que planteó también el tema de los recreos residuos cero, y se están currando unos programas que se pueden apuntar los centros y que están muy bien, que dan muchas ayudas a los materiales, porque también es eso, entiendo que las AMPA, vamos, se sobreentiende que el trabajo o sea, todo este trabajo extra hecho por amor al arte, amor a vuestros hijos y amor a hacer lo correcto, ¿no? También. Pero puede ser complicado. Entonces, también es clave el tema de las alianzas y de que vamos a aprovechar lo que otros ya han hecho. Entonces, si Teachers for Future se ha currado un programa muy maravilloso de recreo residuos cero, pues no que cada cole ahora, venga, nos sentamos 3 meses de reuniones y de lluvia de ideas, sino mira, vamos a coger esto, vamos a rescatarlo. Igual con todos estos ejemplos de otros centros que han hecho lo de amabilización de las calles, qué bonito, por favor. Pues eso podría ser más un día estupendo, que echar a los niños ahí pintando, sería muy divertido. Yo quiero, nos llamáis a Fridays y vamos para allá. Y todo eso, pues recuperar lo que ya se ha estudiado, lo que ya se ha aprendido, porque es de verdad que con el tema de la crisis climática hay muchísimo investigado y eso, y muchas soluciones ya creadas, que claro, todas se tienen que adaptar a nuestra realidad territorial y ahora la nueva situación de COVID pues tendrá también otros factores, pero igual que otros muchos factores que se pueden solventar todos, ¿no? Entonces, pues aprovechar toda esa información, todo ese recorrido, los colectivos que están especializados, por ejemplo, pues sistemas de biodiversidad, pues hay, pues para pájaros está SEO BirdLife, ¿no? Para animales, pues tal cual. O sea, aprovechar también esa especialización de los colectivos, que nosotros, por ejemplo, pues eso, somos más bien de eso, de lo que ha dicho mi compañera, de concienciación y de altavoz, igual que los centros educativos son altavoz y deben ser altavoz de la ciencia, pues nosotros también altavoz de los científicos y las científicas, ¿no? En plan de, oye, igual no les escucháis porque, que yo qué sé, que son gente muy seria, que están con las batas blancas allí y hablando en inglés. Pues bueno, pues aquí estamos para resumiros que lo que están diciendo es esto, esto y esto. Es un poco absurdo que haga falta ese resumen, pero a veces sí, ¿no? Pues eso, de igual manera, hay muchos colectivos que sí están mucho más especializados. Y, por ejemplo, pues Greenpeace tiene muchísimos estudios, que eso es un trabajazo de diferentes áreas y diferentes ámbitos que también se pueden aprovechar. Ecologistas en Acción, no sé, hay muchísimos colectivos que pueden aportar mucho. Y yo creo que es clave que trabajemos las AMPAs y todos estos colectivos unidos. No sé de qué manera podemos hacer que eso sea todavía más sencillo, pero sería interesante también trabajar en ese aspecto. Por ejemplo, para nosotras nos ofrecemos ya siempre para temas de poner 2 manitas, de protesta, de ideas para cómo protestar, si a lo mejor pues tenéis cómo se quieren hacer, tenéis claro pues eso, cierta ley o hacia donde queréis trabajar, pero os hace falta pues preparar, pues nosotros podemos ofrecer pues planes de no solo concentraciones y manifestaciones, sino gincanas de concienciación, bicicletadas, performance, ir al ayuntamiento y molestar nos encanta, yo creo que ya allí nos conocen. La verdad que un viernes por la tarde, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar...? No, con los amigos, no. Vámonos al ayuntamiento, que nos echan de menos. Ahora con el tema del corona sí que es verdad que hemos podido salir menos, pero se encuentra la manera de volverlo a hacer de manera segura, lo más segura posible, y por estos temas, porque es eso, si no, no va a ocurrir cambio, a no ser que haya esa petición, esa protesta, esa reivindicación de la sociedad civil, no se ven esos cambios. Los bicicleteros, pues ahí se iban a quedar, ¿sabes? En plan de, como no digáis nada, porque van a hacer oídos sordos y no pasa nada. Entonces eso, cierto, los centros como lugares de educación y de transformación social y de protesta también pueden serlo, porque también
Y yo aquí ya meto el jijiji. Tenéis ejércitos de niños adorables que hay que usarlos. Compa quería comentar lo del ejército de niños. Bueno, no es tanto lo del ejército de niños, que está súper bien, o sea, se puede usar de muchas maneras porque, bueno, los niños pidiendo algo son siempre súper cookies y, bueno, puede atraer la atención de muchos medios que también pueden empezar a presionar. Pero también es muy importante, o sea, aparte de que hagan algo o que tengan un residuo cero o que reciclen o que lo que sea, de todo lo que se haga en el colegio, que los niños sepan por qué, que los niños entiendan por qué se está haciendo eso, qué es lo que se está haciendo exactamente y cuál es el futuro si eso no está ocurriendo. Y bueno, esto lo digo por experiencia propia, porque bueno, cuando estaba en el instituto tenía una asignatura que se llamaba Medio Ambiente, en la que hacíamos papeleras de reciclaje, nos enseñaban sobre los animales extintos, teníamos un huertito, pero realmente no explicaban absolutamente nada de por qué era eso, de cuál era el objetivo de tener tu propio huerto, de saber plantar. Y ni siquiera se hablaba de consumo de cercanía ni de nada, simplemente era eso, las 3 cosas que os he contado era lo que hacíamos. Y al final, ¿no? Eso es lo que crea que, bueno, que eso es una asignatura más que hay que pasar y que no es algo que nos afecte directamente, que es lo que está haciendo. Entonces, el papel de concienciar a los niños es súper importante porque, bueno, en el momento en el que empiecen a ser más mayores, van a empezar a tomar sus propias decisiones y, bueno, vale que los hemos educado en esto y esto, pero si ellos no saben exactamente lo que es y no creen en ello, no van a seguir haciéndolo cuando sean mayores. Y no digo mayores de 30 a 40 años, digo mayores cuando tengan 15. Total. Pues sí. Pues sí, totalmente. Gracias. Sí, eso es lo que, de hecho, en la mayor parte de los colectivos de Fridays for Future a nivel internacional, la mayoría son adolescentes de instituto y la media son los 15 años. Y yo estuve el año pasado en un encuentro internacional en Suiza y flipaba con cómo hablaban estas de 14 años, ¿sabes? Yo me sentía ahí como en plan, wow, y de mucho aprender, de mucho escuchar y de mucho también de esa propia creatividad. Es que eso hay que valorarlo también, ¿no? Como también el tema del edadismo de a no ser que ya tenga 20 y pico años, no se te escucha, no tiene nada importante que aportar, ¿no? Pero se ve que sí, y eso, y de hecho, en alguna de las charlas, la última charla esta que la di yo en un instituto de el IES Punta del Verde, pues el Día de la Paz, que también me gusta mucho eso de crear transversalidad en los días. En plan, el Día de la Paz vamos a dar una charla de medio ambiente, porque también es parte de eso. Entonces, pues, una charlita muy corta de cuál es nuestro colectivo, por qué hacemos esto, de la necesidad de actuar. Y hubo un recibimiento buenísimo por parte del alumnado, que eso también es algo que a ver, que entiendo que no todo el mundo, no todos los niños y niñas van a estar al 100% en plan de sí, ahora lo único que me importa es el planeta. Pero sí que es algo como muy fácil de activar con muy poco. Y las charlas que hemos dado, el tema de los plásticos les afecta mucho por nuestra experiencia a muchos niños y muchas niñas y adolescentes. El tema de la biodiversidad, pero se le puede hablar también perfectamente de eso, de temas mayores y más etéreos, ¿no? Como pueden ser el tema de los gases de efecto invernadero y demás, las emisiones, y también se capta. Y de hecho, ese mismo día hicimos una lluvia de ideas final, como de qué cosas podemos hacer para que el IES Punta del Verde sea más verde. Y salió una lista de un montón de cosas y yo estaba como, me gusta, me la apunto. Y ya salimos por aquí en el stream otra vez. Y esa clase de cosas en plan que se puede hacer y también cuando las ideas surgen del propio alumnado, yo creo que motiva más también el decir, ¡buah! Y lo que hay falta cuando ya ha habido esa iniciativa por parte del alumnado es un recibimiento maravilloso por parte del profesorado y de las AMPA, de sus padres y sus madres en general, ¿no? En plan de, aunque sea la idea más absurda del mundo, reconducirla a una realidad, porque, a ver, yo entiendo que con 14 años tú también, no sé, que puedes decir algo que luego es muy poco viable. No pasa nada, se busca la manera, pero, buah, es que a mí esto me pasó cuando el año pasado buscamos declarar la emergencia climática en la Universidad Pablo Olavide, que yo y Alba somos alumnas de allí, y fueron meses de reuniones, de no sé qué, no sé cuánto,
me planto frente al claustro, leo el texto que he llenado con mi corazoncito de por qué hace falta que las universidades declaren la emergencia climática con medidas para transformar la propia universidad. Termino, dale aplauso, un profesor. Pero es que, ojalá me esté viendo, pero es que no puede ser, la universidad no puede declarar el estado de emergencia climática, tendría que ser declarar el no sé qué de emergencia climática. Y yo me eché a llorar porque me dio la impotencia de decir, ustedes, en plan, solo fue esa, el resto estaban a tope, ¿no? Y se aprobó por unanimidad. Pero esa señora, como usted se da cuenta de que esa vocecita que se te queda aquí marcada de nos hemos trabajado esto, nos hemos currado, veo que esto es vital, fundamental. Muchísima otra gente lo piensa, pero siempre, como hay una persona que además tú estás ahí en tu atril abajo, está el profesor ahí arriba, y tú dices la jerarquía, tú dices, es que señor, si yo estuviera ahí, es que habrían cambiado muchas cosas en la universidad antes, ¿no? En plan, es decir, nos podéis escuchar que salimos a la calle y, bueno, ahora con el corona no, pero antes éramos miles de personas, miles de jóvenes. Haz una encuesta en la UPO y todo el mundo va a decir, esto hay que transformarlo. Entonces, que los alumnos puedan ir a un lugar seguro en los coles, en los centros, pueden aportar su idea y el recibimiento sea súper cálido de wow. Primero la iniciativa, ¿no? Que sea algo activo y luego vamos a ver cómo lo hacemos, qué necesitas, vale, pues mira, ¿qué queremos? ¿Hacer un taller de nidos para pájaros? Pues vamos a hablar con tal colectivo, vamos a buscar en internet, vamos a ver qué materiales y eso, y que vean que se puede proponer, porque luego muchas veces, y yo sí lo he escuchado por parte de eso, de profesores y de plan de que no se implican los alumnos y tal, y puede ser verdad, pero yo, por ejemplo, hasta en la universidad muy tarde, no me he dado cuenta de que podía implicarme y en verdad se me podía escuchar, aunque fuera más difícil o menos, pero como que cuesta porque al principio piensas que no hay manera, entonces como que se abran canales también para que el alumnado pueda, no sé, como estas lluvias de ideas, una vez y ya mantener responsable en decir, a ver, en esta lluvia de ideas ha salido que vamos a hacer un intercambio de objetos, un truequedillo, dijeron en plan de objetos de segunda mano, lo de Macedona, lo que sobre, no sé qué, puedes traer algo si quieres, si no, no traigas nada, puedes coger algo si quieres, si no, no cojas nada. Vale, pues, ¿quiénes van a ser responsables de organizar esta actividad? Tú, se enseña responsabilidad, se enseña a hacer algo extra en el recreo o no sé qué, no sé cuánto. No sé, yo creo que puede aportar muchísimo a eso, una educación más holística y por parte del alumnado y ver también esos espacios seguros, ese saber que te van a escuchar y que lo que tú dices tiene sentido, no es una idea tonta. Y eso, y convertirla en que sea una idea con sentido. Entonces, eso, tanto los padres y las madres como el profesorado, yo animo a alentar a ese alumnado y a esos niños y niñas a que lo que digan, encontrarle, aunque se transforme la idea casi totalmente, pero que quede la esencia y que vean que eso se lleva a que sea completado. Eso da un gustito, decir, mira, esta idea ha llegado a buen puerto y decir, mira, las cosas se pueden llegar a realizar, aunque sea muy pequeña, pero puede ser un gran ejemplo. Y en verdad es eso. Hoy, como hemos tenido la manifestación de ayer, no sé de qué más contaros aquí, más que eso, que hay muchas cosas que hacer y hemos visto todas esas posibles ideas que ha comentado, por ejemplo, Luis, y puede ser un poco de, vale, ¿y ahora qué hacemos? ¿Con qué empezamos? ¿No? Nosotros recomendaríamos el tomarnos con calma, el ver hacia dónde queremos apuntar, ver cuántas personas somos, cuántos centros interesados y empezar ya a ponerse con ellos y contar con el apoyo de los colectivos que ahora mismo, nosotras estamos para apoyar en lo que sea. Antes teníamos todos los viernes nuestras acciones, con el coronavirus las vamos a espaciar más y vamos a ver cómo lo planteamos, entonces estamos muy disponibles para apoyar y para ayudar en la organización y dar ideas y eso, pero tiene que surgir, imagino, eso de las AMPAs de los centros, pero podéis contar con nosotras y creo que hablamos por parte de muchísimos otros colectivos de Sevilla que estarán dispuestísimas. Entonces, eso también, bueno, por hacer un último hincapié, que a lo mejor puede ser ya más, no tan en lo local, sino en lo internacional, con el tema de la justicia climática y la justicia social. Bueno, la justicia climática, que es un término que usamos mucho, pero a veces no sabemos si todo el mundo lo conoce o lo entiende,
pero es como reconocer esa deuda que tenemos los países del sur global, ¿no? o continentes como Europa o la Unión Europea, versus países del norte global. Y esto creo que también es algo que se tendría que enseñar a los niños y a las niñas, que nosotros llevamos contaminando muchas décadas, digamos, desde la revolución industrial que empezamos con el pico, ¿no? Y nos hemos estado desarrollando de la manera hasta como estamos hoy debido a eso. Esta contaminación está ahí acumulada y guardada y nos pertenece. Y aunque ahora muchos países digan, no, pero es que China contamina más. Bueno, pero China empezó a contaminar hace 10 años, en plan a pegar el pistoletazo de salida, ¿no? Pero nosotros llevamos muchas décadas y eso también es nuestra responsabilidad. Entonces, también entender nuestra responsabilidad y nuestro privilegio de tener el desarrollo que tenemos debido a todo lo que hemos contaminado y que esa contaminación la pagan otros lugares que menos han contaminado. Entonces, entendiendo eso, que queremos una sociedad más justa y un mundo mejor también para nuestros niños y niñas, es comprender eso y enseñarlo. No digo que ahora podamos darle un abrazo a Latinoamérica y a decirle todo está bien, porque quizás eso se escapa un poco de nuestras manos desde los centros educativos. Pero yo creo que es muy importante que quede claro eso de que ha sido injusto el desarrollo por parte nuestra y la contaminación también ha sido muy injusta y deberíamos hacer un esfuerzo y por eso presionar a nuestros gobiernos, siempre hacemos un esfuerzo el triple que otros países que ni siquiera llegan a nivel de contaminación con nosotras, pero es que tenemos que estar ahí, tenemos que contaminar y descontaminar prácticamente muchas décadas. Entonces tenemos que ser pioneros y nos molesta mucho en las COP y las Cumbres por el Clima cuando hablan y en los países que se sienten con más poder, Canadá, no sé qué, Estados Unidos y Australia, nosotras en Europa, ¿no? En plan de, no, un añito más, un porcentaje menos, ¿sabes? En plan, siempre intentando alargar nuestro beneficio al máximo. Y es como, aquí es cuando nos toca sacrificar un poquito, porque nos hemos estado beneficiando durante mucho tiempo. Y luego también el conectar la justicia climática con la social es recordar que la crisis climática agrava todas las problemáticas sociales y las injusticias sociales. Entonces, eso es algo que se ha trabajado mucho el año pasado con las alianzas con otros colectivos. Entonces, ya no solo vamos a las manifestaciones o a las acciones ecologistas, los grupos ecologistas o que luchan por la justicia climática, sino que vienen los colectivos feministas, antirracistas, por los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotras también vamos a sus movilizaciones. Y por la educación, y por la sanidad, y por los servicios públicos, también hay que ir, y también vamos, y también tienen que venir, ¿no? Porque entender que todo va a ir a peor si la crisis climática sigue avanzando y que estamos en la misma tormenta, ¿no? No en el mismo barco, unos van en el yate y otros van en la balsa, pero estamos en una problemática que afecta desigualmente a nivel local, pero que es a nivel internacional y hay que entender a nivel global. Y nada, que muchísimas gracias, que esta clase de iniciativas y de encuentros me parecen preciosos que sucedan. Estamos como, nos han invitado, qué bonito. Y que seguro que de aquí salen cosas maravillosas y queremos verlas. Y muchas gracias por todo. ¿Tú quieres añadir más? Bueno, yo os animo a las AMPAs que estáis aquí, a las que nos veis, que contactéis, bueno, por supuesto, tanto con Greenpeace, pero con Juventud por el Clima, porque ellas están, vamos, yo misma en mi centro tuvieron una charla y estuvieron hablando en la temática que tuvimos de cambio climático y la verdad es que, como ha dicho antes una de las compañeras aquí de AMPA, ¿no? Los niños y las niñas ahora mismo de esta generación creo que están mucho más concienciados de lo que nosotros como padres y madres nos pensamos. Teniendo en cuenta que, bueno, nosotros a lo mejor hemos vivido estas generaciones de la educación ambiental, ¿no? De aquello de cuidar el medio ambiente, de la típica asignatura ¿no? de la optativa de ¿en qué estás en educación ambiental? Y entonces te enseñaban a reciclar y demás, pero creo que eso ya queda un poco, no es que quedó obsoleto, pero en este sentido y la situación en la que estamos quizás queda un poco ya, pues está bien como base, ¿no? Pero queda un poco ya a nivel más de infantil incluso y de primaria, que es realmente la situación en la que estamos, ¿no? Y creo que tenemos que convencer, que escuchar, como ha dicho Marta, mucho más a nuestros niños y nuestras niñas. Ellos están muy concienciados. Es verdad que a lo mejor el hecho de pensar que tienen 10 años, digamos, para cambiar, puede que haya familias que lo vean un poco como qué estrés le estamos metiendo, ¿no? Pero creo que
cada vez tienen que ser más conscientes que bueno, que esto es una emergencia climática, que aquí cuanta más unión haya y cuanto más transversal sea el cuidado del planeta, mucho mejor, porque está relacionado con las migraciones, está relacionado con la economía, está relacionado con muchísimas cosas y está relacionado, por desgracia, también con pandemias como las que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Y creo que ellos y ellas están ahora mismo más concienciados que prácticamente que nosotros, sobre todo porque se lo debemos, ¿no? Porque creo que somos de unas generaciones que, hombre, mucho poder a lo mejor yo personalmente no tengo, ¿no? Pero me refiero que somos ya las generaciones que votamos, somos las generaciones que trabajamos, somos las generaciones y somos las generaciones que les vamos a dejar a ellos un planeta que a este paso les vamos a dejar, en fin, medio planeta si acaso. Y bueno, espero que os haya gustado el encuentro. Yo siempre que hablo de medio ambiente como bióloga, pues me encanta todo. Y en fin, y bueno, y creo que es muy importante que creemos una conciencia, que participemos en todas estas iniciativas. Luis nos ha dejado muchos deberes, que bueno, que a mí me encantan, y bueno, y Marta y Camila nos han comentado muchas cosas, ¿no? Es importante, creo que ellos aprendan y ellas a que la reivindicación y el activismo puede empezar con 6, 7 años, con 8 años, ¿no? El hecho de hacer, por ejemplo, un viernes verde, vamos todos los viernes vestidos de verde al cole, perfecto. El hecho de ver cualquier tipo de documental, no tienes que tener 11 o 12 años, lo puedes ver con 7 años, hay muchísimas cosas que ver ahora mismo para instruirse. Y bueno, y sobre todo intentar este curso, que va a ser complicado, concienciar un poco más con el tema del reciclaje, con muchos proyectos, porque bueno, estamos un poco viviendo en la obsesión de la higiene en los centros educativos, del lavado de manos, de la distancia, de las mascarillas, pero bueno, creo que tenemos que intentar también que esta obsesión por la higiene no repercuta también medioambientalmente, ¿vale? No empecemos a consumir toallitas y este tipo de productos. Lo comentaban por el Sí. que ahora el hecho de los protocolos que se estaban llevando a cabo muchas veces habían dejado de lado todo el tema medioambiental, ¿no? El hecho, por ejemplo, de haber cerrado las fuentes era como vamos a incidir o la dirección del centro, el propio AMPA, el profesorado, de por favor no traiga acá botella de plástico, ¿no? Parece que eso se ha dejado un poco al margen por el tema que tú dices de ahora mismo del protocolo, que no se están preocupando también por el tema medioambiental, que es como ya está de Cristo. Claro. Hombre, yo creo que ahora lanzo yo el guante. A ver, vosotros como expertos quizás podéis hacer un protocolo COVID medioambientalmente sostenible, no sé, darnos algunas pautas, ¿no? Porque, bueno, sabemos que hay muchos productos de higiene, de limpieza y demás, entonces, bueno, quizás estamos ahora mismo excediéndonos en ese tema, ¿no? Pero, bueno, quizás estaría interesante, pues, a lo mejor que Greenpeace o que vosotros pudieseis trabajar. Greenpeace en cara que lo hacemos bien. que tiene mucha... No, hombre, el cálculo ahora, la huella cero y esas cosas, no sé yo cómo va ahora con las mascarillas, en fin, todo este tema, pero bueno, yo te lo dejo, Luis, ¿vale? Sí. Y ser una pequeña guía de ayuda a los centros educativos para que tampoco ahora por el tema COVID tengamos que empezar a gastar Pues y mira, aprovechando eso, justo dentro de poco va a empezar en Greenpeace un proyecto piloto de trabajo con centros educativos y me lo apunto para decírselo a mis compañeros que están trabajando en ello, porque nosotros en Greenpeace, es verdad que no lo he comentado antes, dentro de Sevilla, el grupo local de voluntarios de Greenpeace en Sevilla lleva trabajando, dando charlas en centros educativos desde hace muchísimo tiempo, están muy, muy extendidos y tienen mucha experiencia y se lo hacen fenomenal y ya incluso hacen trabajo a largo plazo, ¿no? Con algunos centros educativos de la provincia de Sevilla. No solo la charla puntual, sino que también trabajan que vayan haciendo cambios en el centro educativo. Y de hace ya mucho tiempo tenemos una idea, un run de crear materiales didácticos que los propios centros educativos, que no dependan de Greenpeace para que se implementen, sino que cada centro educativo lo pueda coger e implementar por su cuenta. Porque pues Greenpeace es una organización ecologista grande, pero también tenemos limitaciones como el planeta, que no podemos llegar a todos los centros educativos ni a todas las demandas que muchas veces tenemos. Entonces, preferimos
crear materiales que de alguna manera empoderen a los propios profes y profesoras y profesores para que los puedan implementar en el centro educativo o a los coordinadores ambientales, si los hubiese en Andalucía. Y en este sentido anoto el guante que me lanzas por si podemos. Vamos, ya hemos hecho cuando empezó la pandemia se hizo exposiciones específicas sobre qué hacer con el tema de los plásticos de un solo uso, etcétera, etcétera. Entre otras cosas porque el tema de los plásticos da una falsa sensación de seguridad y tiene un impacto en el medio ambiente brutal. Y me explico. Hay veces que cuando algo está envuelto en plástico parece que está libre del virus, pero el virus se adhiere a los materiales de plástico igualmente. Por tanto, muchas veces es mejor reforzar la higiene que plastificar. Entonces, muchas veces con elementos que implican mayor limpieza, y eso significaría dotar a los centros de limpieza con más asiduidad, o por ejemplo el tema de los vasos, ¿no? Pues si tú tienes que utilizar vasos en lugar de vasos de plástico, los utilizas de cristal. Obviamente ahora con el tema COVID estás muy tienes que tener una trazabilidad de quién usa ese vaso, pero se le puede poner un nombre, etcétera, etcétera, y eso se lava igualmente, ¿sabes? La cuestión no es y con el tema de los guantes igual, no es añadir más huella a nuestra vida diaria, sino repensar un poco cómo podemos seguir manteniendo las recomendaciones que hay de COVID, pero teniendo el menor impacto posible. Y sobre todo teniendo en cuenta que el plástico a veces no es garante de mayor asepsia, de ninguna de las maneras, porque una cosa que está envuelta en plástico no sabes quién la ha tocado antes, o sea que no... ¿Vale? Pues nada, esperamos. De todas formas, ya sabes que aquí la difusión entre todas las AMPAs la tenéis asegurada desde FAMPA, así que nada, cuando tengáis listo el material, pues lo pasamos, que yo creo que va a haber muchos coles, muchos institutos también, que van a estar muy interesados. Así que nada, bueno, pues muchísimas gracias por la asistencia, muchísimas gracias a quienes estáis en el streaming, y espero que hayamos aprendido mucho. Ahora seguiremos la charla ya fuera de cámara y llegaremos a muchos acuerdos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y por vuestro interés y atención. Gracias. Gracias.